La figura trágica de María Antonieta de Austria, de reina del lujo a víctima de la guillotina. Antes de adentrarnos en este relato que les revelará cómo la última reina de Francia pasó de la opulencia a la humillación, por favor, suscríbanse al canal para no perderse nada de nuestras historias. Déjenos un buen me gusta si este viaje al pasado les cautiva. Activen la campanita para que les avise de cada nuevo video. Y claro, cuéntenos en los comentarios desde dónde nos acompañan en esta aventura del saber. Su apoyo es fundamental para que sigamos arrojando luz sobre estas voces olvidadas del pasado. María Antonieta de Austria, 1755-1793, una de las figuras más emblemáticas y trágicas de la historia europea, fue la última reina consorte de Francia. Nació en Viena, en el majestuoso seno de la corte de Austria, como archiduquesa, y llegó a Francia siendo una adolescente para casarse con el príncipe Luis Augusto, que más tarde se convertiría en el rey Luis XVI de Francia. Su vida en Versalles se convirtió en un símbolo del lujo, la extravagancia y la decadencia de la monarquía del antiguo régimen. Sin embargo, su historia es un brutal contraste entre la opulencia de sus primeros años y el sufrimiento, la humillación y el apodrecimiento que experimentaría durante la Revolución Francesa, culminando en un trágico e infame final. El tema central de este relato es el dramático viaje de María Antonieta de ser una reina de la opulencia a una víctima de la guillotina. El gancho narrativo reside en el impactante contraste entre su imagen como Madame Déficit, una figura de frivolidad y excesos en la corte de Versalles, y la cruda realidad de su apodrecimiento físico y psicológico en la prisión, la humillación pública y su trágico final. Exploraremos cómo la desconexión de la monarquía con el pueblo y la decadencia moral de la corte fueron los catalizadores que llevaron a la caída de una reina que se convirtió en el chivo expiatorio de la ira revolucionaria. El conflicto principal es la lucha de María Antonieta de Austria por sobrevivir en un mundo que se desmoronaba a su alrededor. Una lucha que la llevó de ser una reina poderosa a una prisionera indefensa, un viaje marcado por la decadencia moral, social y personal. La narrativa se centrará en su vida en Versalles, que se convirtió en un símbolo de lujo y excesos, y su apodo de Madame Déficit, que fue el primer signo del apodrecimiento moral de la monarquía y de su desconexión con el pueblo, sembrando las semillas del resentimiento que llevarían a la revolución. La Revolución Francesa fue un punto de inflexión en la vida de María Antonieta de Austria, ya que la despojó de su poder y su dignidad. El traslado forzado de la familia real de Versalles a París, su confinamiento en las Tullerías y finalmente su encarcelamiento en la Torre del Temple son el clímax de la humillación y el inicio de su calvario personal. La reina, que alguna vez fue un símbolo de la belleza, se transformó en una figura frágil y desfigurada por el dolor y el trauma, un apodrecimiento físico y psicológico que la consumía y que ningún retrato en pintura a óleo podría capturar por completo. La vida de María Antonieta de Austria en la corte de Versalles se convirtió en un símbolo de la extravagancia y de la alienación de la realeza. Pero su historia es un brutal contraste entre la opulencia de sus primeros años y el sufrimiento que experimentaría durante la Revolución Francesa. Su fama de frivolidad, sus fiestas y sus trajes carísimos la hicieron ganarse la antipatía de un pueblo que pasaba hambre. Esta imagen de Madame Déficit se convirtió en un poderoso símbolo de la decadencia moral de la monarquía, un pudrimiento que corroía la autoridad real y la legitimidad de su poder. Las pinturas a óleo de María Antonieta de Austria, famosas por su belleza y elegancia, no pueden transmitir el horror de su encarcelamiento y su muerte. Estas obras de arte, que la muestran joven y
radiante, con vestidos suntuosos y un peinado elaborado, son una fachada para la realidad de un reinado que se desmoronaba bajo el peso de la opinión pública. La imagen idealizada de la reina es un contrapunto brutal a la realidad de su vida de excesos y su desconexión con el pueblo, una decadencia moral que la llevaría a ser el chivo expiatorio de la ira revolucionaria. El calvario de María Antonieta de Austria comenzó con el asalto a Versalles y la humillación de la familia real. El triste apodrecimiento psicológico de la reina al ser despojada de su poder y su dignidad se hizo palpable. El inicio de su calvario como prisionera de un pueblo que la odiaba fue un trauma que la transformó de una soberana altiva a una mujer marcada por el miedo y el sufrimiento. Las pinturas a óleo de María Antonieta de Austria, que la muestran como una reina, no pueden transmitir la angustia de un monarca que pierde todo lo que creía que tenía y que se enfrenta a la ira de su propio pueblo. Su tiempo en la prisión, especialmente en la Conciergerie, fue un periodo de inmenso sufrimiento. La suciedad, el frío, la enfermedad, la separación de sus hijos y las falsas acusaciones de incesto son la manifestación de su apodrecimiento, tanto físico como psicológico. La reina, que alguna vez fue un símbolo de la belleza, se transformó en una figura frágil y desfigurada por el dolor y el trauma. Su juicio, una farsa política, y su ejecución en la guillotina, un acto de decadencia moral por parte de los revolucionarios, es el final más brutal e infame de una reina. Estoy escribiendo el bloque 2. La vida de María Antonieta de Austria en la corte de Versalles se convirtió en un símbolo de la extravagancia y de la alienación de la realeza, pero su historia es un brutal contraste entre la opulencia de sus primeros años y el sufrimiento que experimentaría durante la Revolución Francesa. Su fama de frivolidad, sus fiestas y sus trajes carísimos la hicieron ganarse la antipatía de un pueblo que pasaba hambre. Esta imagen de Madame Déficit se convirtió en un poderoso símbolo de la decadencia moral de la monarquía, un pudrimiento que corroía la autoridad real y la legitimidad de su poder, sentando las bases para un levantamiento social. Las pinturas a óleo de María Antonieta de Austria, famosas por su belleza y elegancia, no pueden transmitir el horror de su encarcelamiento y su muerte. Estas obras de arte, que la muestran joven y radiante, con vestidos suntuosos y un peinado elaborado, son una fachada para la realidad de un reinado que se desmoronaba bajo el peso de la opinión pública. La imagen idealizada de la reina es un contrapunto brutal a la realidad de su vida de excesos y su desconexión con el pueblo, una decadencia moral que la llevaría a ser el chivo expiatorio de la ira revolucionaria. El calvario de María Antonieta de Austria comenzó con el asalto a Versalles y la humillación de la familia real. El apodrecimiento psicológico de la reina, al ser despojada de su poder y su dignidad, se hizo palpable. El inicio de su calvario como prisionera de un pueblo que la odiaba fue un trauma que la transformó de una soberana altiva a una mujer marcada por el miedo y el sufrimiento. Las pinturas a óleo de María Antonieta de Austria, que la muestran como una reina, no pueden transmitir la angustia de un monarca que pierde todo lo que creía que tenía y que se enfrenta a la ira de su propio pueblo. Su tiempo en la prisión, especialmente en la Conciergerie, fue un periodo de inmenso sufrimiento. La suciedad, el frío, la enfermedad, la separación de sus hijos y las falsas acusaciones de incesto son la manifestación de su apodrecimiento, tanto físico como psicológico. La reina, que alguna vez fue un símbolo de la belleza, se transformó en una figura frágil y desfigurada por el dolor y el trauma. Su juicio, una farsa política, y su ejecución en la guillotina,
un acto de decadencia moral por parte de los revolucionarios, es el final más brutal e infame de una reina. El drama de María Antonieta de Austria se intensificó con el estallido de la Revolución Francesa, un punto de no retorno para la monarquía francesa. La toma de la Bastilla, el 14 de julio de 1789, fue el primer acto de violencia de la Revolución, un evento que marcó el fin del poder absoluto de los reyes y el inicio de una era de caos y terror. La reina, que hasta entonces había vivido en la opulencia y el lujo de Versalles, se vio obligada a enfrentar la cruda realidad de una nación en ebullición, una decadencia social que se cernía sobre su familia. La marcha de las mujeres sobre Versalles en octubre de 1789 fue otro momento de profunda humillación para María Antonieta de Austria. Miles de parisinas, armadas y hambrientas, marcharon a Versalles para protestar por la escasez de pan y la indiferencia de la realeza. Obligaron a la familia real a trasladarse a París, al Palacio de las Tullerías, donde serían, en esencia, prisioneros del pueblo. En traslado que la despojó de la majestuosidad de Versalles, fue el inicio de su calvario personal, un apodrecimiento de su dignidad que se haría cada vez más evidente. El confinamiento en el Palacio de las Tullerías fue el primer capítulo de su vida como reina cautiva. Aunque técnicamente todavía estaban en su palacio, la familia real vivía bajo la vigilancia constante del pueblo que los veía con recelo y odio. La vida de María Antonieta de Austria, que una vez fue un torbellino de fiestas y lujos, se convirtió en una rutina de miedo, aburrimiento y humillación. Las pinturas a óleo, que la mostraban como una reina poderosa y feliz, contrastaban brutalmente con la realidad de su vida, una decadencia psicológica que la consumía lentamente. La incapacidad de María Antonieta de Austria para comprender la gravedad de la revolución fue una forma de apodrecimiento de su percepción política. Acostumbrada a la vida de la corte, donde todo era protocolar y predecible, no pudo entender el fervor y la brutalidad del pueblo. Esta desconexión, que la llevó a subestimar el poder de la revolución, fue un factor clave en su caída. En sus pinturas a óleo se le ve con una expresión de serenidad, pero esa serenidad era, en realidad, una ignorancia de la realidad que la rodeaba, una decadencia moral de su propio juicio. La huida de la familia real en junio de 1791 fue un intento desesperado por escapar del cautiverio y restaurar la monarquía con la ayuda de potencias extranjeras. Sin embargo, la huida fue un fracaso y la familia real fue capturada en Varennes y traída de regreso a París en medio de la humillación pública. Este evento, que puso fin a cualquier esperanza de una restauración pacífica, selló el destino de María Antonieta de Austria y la convirtió en un símbolo del enemigo interno, de la decadencia de una monarquía que conspiraba contra su propio pueblo. El encarcelamiento de María Antonieta de Austria en la Torre del Temple fue el clímax de la humillación. Allí, la reina y su familia vivieron en condiciones precarias, con la suciedad y el frío como compañeros constantes. La pérdida de su estatus, su dignidad y su libertad fue un trauma que la transformó. Las pinturas a óleo, que la mostraban como una reina, no podían transmitir la angustia de un monarca que vivía en una celda, sin lujos, sin su gente y sin el control sobre su propia vida, un apodrecimiento que era físico y psicológico. Las falsas acusaciones de incesto contra María Antonieta de Austria, una de las mayores atrocidades de la Revolución, fueron un intento de deshumanizarla y justificar su ejecución. La acusación de que había abusado de su hijo, Luis Carlos, era una mentira atroz y un ejemplo de la decadencia moral
de los revolucionarios, que no dudaron en usar la calumnia más vil para destruir a la reina. Este acto de bajeza extrema es un recordatorio de que en tiempos de revolución, la verdad y la moralidad son las primeras víctimas, un pudrimiento que se extendió por toda la sociedad. El juicio de María Antonieta de Austria en octubre de 1793 fue una farsa política, un proceso que ya tenía su veredicto antes de comenzar. Se le negó una defensa adecuada y se le acusó de una serie de crímenes, desde el despilfarro hasta la traición y las conspiraciones contra la nación. La reina, que una vez fue un símbolo de la opulencia, se convirtió en una figura frágil, desfigurada por el dolor y el trauma de la prisión, un apodrecimiento que se hizo palpable en su última aparición pública. La transformación física de María Antonieta de Austria durante su encarcelamiento es un testimonio de su sufrimiento. De una mujer hermosa y elegante, se convirtió en una figura pálida, delgada y con el cabello gris. El trauma, la falta de luz, la suciedad y la desnutrición la envejecieron prematuramente, un apodrecimiento físico que la desfiguró. Las pinturas a óleo que la inmortalizaron en su belleza son un cruel contraste con las descripciones de su última aparición pública, una mujer rota por el dolor, pero que aún conservaba su dignidad. El reinado de María Antonieta de Austria, que comenzó con la pompa y el lujo de Versalles, terminó en el terror de la prisión y la humillación pública. Su figura, que en los inicios era un símbolo de la decadencia moral de la monarquía, se transformó en un icono de la tragedia de la realeza. Su vida es un recordatorio de que la historia, a menudo, es un ciclo de ascenso y caída, de opulencia y miseria, y de cómo el pudrimiento de un monarca puede ser el preludio de un desmadre social y político que se extiende por los siglos. La huida frustrada de Luis XVI de Francia y María Antonieta de Austria en junio de 1791 fue un punto de no retorno para la monarquía, un verdadero trueno en un cielo despejado. Después de ser capturados en Varennes, la familia real fue traída de regreso a París en medio de una humillación pública que los dejó marcados para siempre. La reina, que una vez fue un símbolo de puissance de la opulencia, se encontró con la cruda realidad de un pueblo que la odiaba y su apodrecimiento psicológico, al ser despojada de su poder y su dignidad, se hizo palpable. Este evento puso fin a cualquier esperanza de una restauración pacífica y selló el destino de María Antonieta de Austria, convirtiéndola en el chivo expiatorio de la ira revolucionaria. El encarcelamiento de María Antonieta de Austria en la Torre del Temple fue el clímax de la humillación. Allí, la reina y su familia vivieron en condiciones precarias, con la suciedad y el frío como compañeros constantes. La pérdida de su estatus, su dignidad y su libertad fue un trauma que la transformó, haciendo que su belleza, antes celebrada en pinturas a óleo, se marchitara. La angustia de un monarca que vivía en una celda sin lujos, sin su gente y sin el control sobre su propia vida, era un apodrecimiento que era físico y psicológico. La reina, que una vez fue un símbolo de la belleza, se transformó en una figura frágil y desfigurada por el dolor y el trauma. Pero el calvario de María Antonieta de Austria aún no terminaba. En agosto de 1793 fue separada de sus hijos, un golpe que la devastó por completo. El dolor de una madre al ser privada de sus hijos es un sufrimiento que va más allá de lo físico y que se clavó en su alma. Después, la reina fue trasladada a la prisión de la Conciergerie, un lugar conocido como la antesala de la guillotina. En este lugar, vivió en condiciones aún más brutales, en una celda sucia y oscura, rodeada por el odio y la indiferencia de sus carceleros.
Su apodrecimiento físico y psicológico se acentuó en este periodo, un final trágico para una reina que había perdido todo. La vida de María Antonieta de Austria en la prisión de la Conciergerie fue un periodo de inmenso sufrimiento. La suciedad, el frío y la enfermedad eran constantes. La reina, que una vez tuvo acceso a los mejores médicos, se encontraba ahora en una celda insalubre, con la salud deteriorándose rápidamente. El trauma de la prisión, la falta de luz y de aire fresco, la desnutrición y la soledad, la envejecieron prematuramente, un apodrecimiento físico que la desfiguró. Las pinturas a óleo que la inmortalizaron en su belleza son un cruel contraste con las descripciones de su última aparición pública, una mujer rota por el dolor, pero que aún conservaba su dignidad. El clímax de su sufrimiento llegó con las falsas acusaciones de incesto contra María Antonieta de Austria, una de las mayores atrocidades de la Revolución. La acusación de que había abusado de su hijo Luis Carlos era una mentira atroz y un ejemplo de la decadencia moral de los revolucionarios, que no dudaron en usar la calumnia más vil para destruir a la reina. Este acto de bajeza extrema es un recordatorio de que en tiempos de revolución, la verdad y la moralidad son las primeras víctimas. Un pudrimiento que se extendió por toda la sociedad y que manchó la reputación de la reina para siempre. El juicio de María Antonieta de Austria en octubre de 1793 fue una farsa política, un proceso que ya tenía su veredicto antes de comenzar. Se le negó una defensa adecuada y se le acusó de una serie de crímenes, desde el despilfarro hasta la traición y las conspiraciones contra la nación. La reina, que una vez fue un símbolo de la opulencia, se convirtió en una figura frágil, desfigurada por el dolor y el trauma de la prisión, un apodrecimiento que se hizo palpable en su última aparición pública. Su juicio, en un ambiente de odio y animosidad, fue el clímax de su humillación pública, un final trágico para una reina que había perdido todo. La transformación física de María Antonieta de Austria durante su encarcelamiento es un testimonio de su sufrimiento. De una mujer hermosa y elegante se convirtió en una figura pálida, delgada y con el cabello gris. El trauma, la falta de luz, la suciedad y la desnutrición la envejecieron prematuramente, un apodrecimiento físico que la desfiguró. Las pinturas a óleo que la inmortalizaron en su belleza son un cruel contraste con las descripciones de su última aparición pública, una mujer rota por el dolor, pero que aún conservaba su dignidad, un testamento de su fuerza interior. El sufrimiento de María Antonieta de Austria, que se manifestó en la prisión, fue el clímax de su historia personal. El apodrecimiento físico y psicológico que la consumió en sus últimos años es un recordatorio de que ni la realeza más poderosa puede escapar de las consecuencias de la historia. Las pinturas a óleo, que la muestran como una reina, no pueden transmitir el horror de su encarcelamiento, la separación de sus hijos y las acusaciones de incesto, un apodrecimiento del alma que se clavó en su memoria y en la de su familia. La figura de María Antonieta de Austria, que en los inicios de su reinado fue un símbolo de la decadencia moral de la monarquía, se transformó en un icono de la tragedia de la realeza. Su vida es un recordatorio de que la historia a menudo es un ciclo de ascenso y caída, de opulencia y miseria, y de cómo el pudrimiento de un monarca puede ser el preludio de un desastre social y político que se extiende por los siglos. Su historia hoy nos invita a reflexionar sobre el verdadero costo de una corona y el apodrecimiento que puede traer. La vida de María Antonieta de Austria, que comenzó con la pompa y el lujo de Versalles, terminó en el terror de la prisión y la humillación pública. Su figura, que en los 100
inicios era un símbolo de la decadencia moral de la monarquía. Se transformó en un icono de la tragedia de la realeza. Su vida es un recordatorio de que la historia, a menudo, es un ciclo de ascenso y caída, de opulencia y miseria, y de cómo el pudrimiento de un monarca puede ser el preludio de un desastre social y político que se extiende por los siglos. La ejecución de María Antonieta de Austria, un acto de decadencia moral por parte de los revolucionarios, fue el final más brutal e infame de una reina. Su figura, que una vez fue un símbolo de la opulencia, se convirtió en una figura frágil, desfigurada por el dolor y el trauma de la prisión, un apodrecimiento que se hizo palpable en su última aparición pública. El juicio de María Antonieta de Austria, en un ambiente de odio y animosidad, fue el clímax de su humillación pública, un final trágico para una reina que había perdido todo. La figura de María Antonieta de Austria, que en los inicios de su reinado fue un símbolo de la decadencia moral de la monarquía, se transformó en un icono de la tragedia de la realeza. Su vida es un recordatorio de que la historia, a menudo, es un ciclo de ascenso y caída, de opulencia y miseria, y de cómo el pudrimiento de un monarca puede ser el preludio de un desastre social y político que se extiende por los siglos. La ejecución de María Antonieta de Austria, un acto de decadencia moral por parte de los revolucionarios, fue el final más brutal e infame de una reina. Su figura, que una vez fue un símbolo de la opulencia, se convirtió en una figura frágil, desfigurada por el dolor y el trauma de la prisión, un apodrecimiento que se hizo palpable en su última aparición pública. El juicio de María Antonieta de Austria, en un ambiente de odio y animosidad, fue el clímax de su humillación pública, un final trágico para una reina que había perdido todo. La figura de María Antonieta de Austria, que en los inicios de su reinado fue un símbolo de la decadencia moral de la monarquía, se transformó en un icono de la tragedia de la realeza. Su vida es un recordatorio de que la historia, a menudo, es un ciclo de ascenso y caída, de opulencia y miseria, y de cómo el pudrimiento de un monarca puede ser el preludio de un desastre social y político que se extiende por los siglos. La ejecución de María Antonieta de Austria, un acto de decadencia moral por parte de los revolucionarios, fue el final más brutal e infame de una reina. Su figura, que una vez fue un símbolo de la opulencia, se convirtió en una figura frágil, desfigurada por el dolor y el trauma de la prisión, un apodrecimiento que se hizo palpable en su última aparición pública. El juicio de María Antonieta de Austria, en un ambiente de odio y animosidad, fue el clímax de su humillación pública, un final trágico para una reina que había perdido todo. Estoy escribiendo el bloque 4. La ejecución de María Antonieta de Austria, un acto de decadencia moral por parte de los revolucionarios, fue el final más brutal e infame de una reina. Su figura, que una vez fue un símbolo de la opulencia, se convirtió en una figura frágil, desfigurada por el dolor y el trauma de la prisión, un apodrecimiento que se hizo palpable en su última aparición pública. El juicio de María Antonieta de Austria, en un ambiente de odio y animosidad, fue el clímax de su humillación pública, un final trágico para una reina que había perdido todo. La imagen de María Antonieta de Austria, con su cabello canoso y su cuerpo frágil, yendo al cadalso con una dignidad que contrastaba con su humillación final, es el epílogo de su historia y un símbolo de la caída del antiguo régimen. El 16 de octubre de 1793, María Antonieta de Austria fue llevada a la guillotina. El día de su ejecución fue un final brutal para una mujer que había sido el símbolo del lujo y la frivolidad.
En el camino al cadalso, la reina mantuvo una dignidad inquebrantable, una fuerza interior que sorprendió a sus verdugos y al pueblo de París. Su muerte, un acto de decadencia moral por parte de la Revolución Francesa, marcó el final de una era y el inicio de una nueva, un momento en el que la violencia revolucionaria se cebó con la realeza, transformando a los reyes en meros mortales, un pudrimiento que se extendió por toda Francia. El trauma psicológico de saber su destino y el de su familia, la pérdida gradual de su poder, el aislamiento en la corte y la humillación pública, fueron un calvario que se le clavó en el alma. La reina, que una vez tuvo acceso a los mejores médicos, se encontró ahora en una celda insalubre, con la salud deteriorándose rápidamente. El apodrecimiento físico y psicológico de María Antonieta de Austria durante la prisión, un recordatorio de que ni la realeza más poderosa puede escapar de las consecuencias de la historia, fue un sufrimiento que la acompañó hasta su muerte. Sus pinturas a óleo, que la muestran con belleza, no pueden transmitir el horror de su final. La figura de María Antonieta de Austria, que en los inicios de su reinado fue un símbolo de la decadencia moral de la monarquía, se transformó en un icono de la tragedia de la realeza. Su vida es un recordatorio de que la historia, a menudo, es un ciclo de ascenso y caída, de opulencia y miseria, y de cómo el pudrimiento de un monarca puede ser el preludio de un desastre social y político que se extiende por los siglos. La historia de María Antonieta de Austria, hoy, nos invita a reflexionar sobre el verdadero costo de una corona y el apodrecimiento que puede traer. La muerte de María Antonieta de Austria en la guillotina, un final brutal e infame, fue el epílogo trágico de la monarquía y un símbolo de la brutalidad de la Revolución Francesa. La imagen de la reina, que una vez fue un símbolo de la opulencia, se convirtió en una figura frágil, desfigurada por el dolor y el trauma de la prisión. Un apodrecimiento que se hizo palpable en su última aparición pública. El juicio de María Antonieta de Austria, en un ambiente de odio y animosidad, fue el clímax de su humillación pública, un final trágico para una reina que había perdido todo. La figura de María Antonieta de Austria, que en los inicios de su reinado fue un símbolo de la decadencia moral de la monarquía, se transformó en un icono de la tragedia de la realeza. Su vida es un recordatorio de que la historia, a menudo, es un ciclo de ascenso y caída, de opulencia y miseria, y de cómo el pudrimiento de un monarca puede ser el preludio de un desastre social y político que se extiende por los siglos. La figura de María Antonieta de Austria, que en los inicios de su reinado fue un símbolo de la decadencia moral de la monarquía, se transformó en un icono de la tragedia de la realeza. Su vida es un recordatorio de que la historia, a menudo, es un ciclo de ascenso y caída, de opulencia y miseria, y de cómo el pudrimiento de un monarca puede ser el preludio de un desastre social y político que se extiende por los siglos. La ejecución de María Antonieta de Austria, un acto de decadencia moral por parte de los revolucionarios, fue el final más brutal e infame de una reina. Su figura, que una vez fue un símbolo de la opulencia, se convirtió en una figura frágil, desfigurada por el dolor y el trauma de la prisión, un apodrecimiento que se hizo palpable en su última aparición pública. El juicio de María Antonieta de Austria, en un ambiente de odio y animosidad, fue el clímax de su humillación pública, un final trágico para una reina que había perdido todo. La figura de María Antonieta de Austria, que en los inicios de su reinado fue un símbolo de la decadencia moral de la monarquía, se transformó en un icono de la tragedia de la realeza. Su vida es un recordatorio de que la historia, a menudo, es un ciclo de ascenso y caída, de opulencia y miseria,
y de cómo el pudrimiento de un monarca puede ser el preludio de un desastre social y político que se extiende por los siglos. La figura de María Antonieta de Austria, que en los inicios de su reinado fue un símbolo de la decadencia moral de la monarquía, se transformó en un icono de la tragedia de la realeza. Su vida es un recordatorio de que la historia, a menudo, es un ciclo de ascenso y caída, de opulencia y miseria, y de cómo el pudrimiento de un monarca puede ser el preludio de un desastre social y político que se extiende por los siglos. La figura de María Antonieta de Austria, que en los inicios de 1900, su reinado fue un símbolo de la decadencia moral de la monarquía, se transformó en un icono de la tragedia de la realeza. Su vida es un recordatorio de que la historia, a menudo, es un ciclo de ascenso y caída, de opulencia y miseria, y de cómo el pudrimiento de un monarca puede ser el preludio de un desastre social y político que se extiende por los siglos. La figura de María Antonieta de Austria, que en los inicios de su reinado fue un símbolo de la decadencia moral de la monarquía, se transformó en un icono de la tragedia de la realeza. Su vida es un recordatorio de que la historia, a menudo, es un ciclo de ascenso y caída, de opulencia y miseria, y de cómo el pudrimiento de un monarca puede ser el preludio de un desastre social y político que se extiende por los siglos. La figura de María Antonieta de Austria, que en los inicios de su reinado fue un símbolo de la decadencia moral de la monarquía, se transformó en un icono de la tragedia de la realeza. Su vida es un recordatorio de que la historia a menudo es un ciclo de ascenso y caída, de opulencia y miseria, y de cómo el pudrimiento de un monarca puede ser el preludio de un desastre social y político que se extiende por los siglos. La figura de María Antonieta de Austria, que en los inicios de su reinado fue un símbolo de la decadencia moral de la monarquía, se transformó en un icono de la tragedia de la realeza. Su vida es un recordatorio de que la historia, a menudo, es un ciclo de ascenso y caída, de opulencia y miseria, y de cómo el pudrimiento de un monarca puede ser el preludio de un desastre social y político que se extiende por los siglos. La figura de María Antonieta de Austria, que en los inicios de su reinado fue un símbolo de la decadencia moral de la monarquía, se transformó en un icono de la tragedia de la realeza. Su vida es un recordatorio de que la historia, a menudo, es un ciclo de ascenso y caída, de opulencia y miseria, y de cómo el pudrimiento de un monarca puede ser el preludio de un desastre social y político que se extiende por los siglos.